Paz a vosotros, apreciables hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús. Me da mucho gusto saludarles una vez más. Gracias a Dios que me da la oportunidad de reanudar este estudio bíblico cada miércoles, después de algunas semanas que por la Cena del Señor y por los preparativos también eh, que, que hemos tenido en estos días. Bueno, no fue posible, hermanos, pero me da mucho gusto el poder reanudar este estudio bíblico de la Carta a los Romanos, eh, el cual estamos ya prácticamente en la recta final, hermanos. Estamos a poco menos de un mes para finalizar el estudio capítulo por capítulo, en su gran mayoría verso por verso. Y bueno, el título de la reflexión del tema en esta tarde, ustedes ya lo vieron, es cómo vivir el resto de su vida. Y el texto base, mis hermanos, es Romanos capítulo 13, versos 8 al 14, que me voy a permitir en este momento darle lectura. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13 es otro pasaje extremadamente práctico de la Escritura. Por eso el título, hermanos, en esta ocasión: ¿cómo vivir el resto de su vida? Vale la pena que nos hagamos esta pregunta: ¿qué voy a hacer con el resto de mi vida? Estadísticamente, hermanos, una persona que en promedio vive 70 años, ¿verdad? Estadísticamente pasa de esos 70 años, 23 años durmiendo, 17 trabajando, 11 jugando, 6 viajando, otros 6 comiendo, otros 2 años vistiéndose y 1 año en la iglesia, hermanos. Esa puede ser su vida o la mía si es que nosotros somos una persona promedio. En el pasaje que vamos a abordar en esta ocasión, en esta tarde noche, hermanos, que acabo de leer, el apóstol Pablo habla de cómo hacer del resto de nuestra vida lo mejor de nuestra vida. ¿Qué hace con su vida sabiendo que Jesucristo regresará un día y que podría ser en cualquier momento? Ninguno de nosotros tiene garantizado el siguiente mes, mucho menos el siguiente año. Así que él habla de cómo vivir a la luz de la segunda venida de Cristo. Y el apóstol Pablo prescribe 6 acciones prácticas de cómo lograr lo mejor del tiempo que Dios nos ha otorgado.
Y hermanos, estas son las 6 acciones para lograr lo mejor con el tiempo que Dios nos ha dado. El primer punto, pague, tiene que ver con no endeudarse. El segundo, edifique, ame a todos. El tercero es despierte, debemos vencer la pereza espiritual. Número 4, prepárese para la batalla, porque estamos en una batalla. El número 5 habla de purificarse, mantener un estilo de vida puro, agradable a los ojos de Dios. Y el número 6 es arréglese, aprenda a pensar como Jesús. El versículo 8, hermanos, dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 13, verso 8, no debáis a nadie nada. En otras palabras, no tengan deudas pendientes con nadie. Paguen, edifique, despierte, se prepare, se ordene, arregle. Pablo está diciendo, hermanos, que no es conveniente endeudarnos. No es bueno tener más deudas de las que podemos manejar. Y si la Biblia tiene un mensaje práctico, hermanos, en sus páginas, en lo personal pienso que es este. Pues vivimos en un momento de la historia en donde esto es como un síndrome, hermanos, salir a comprar cosas más allá de lo que podemos pagar. Y en muchos casos, ¿verdad? Trabajar durante toda la vida para pagar lo que hemos comprado a crédito, ¿verdad? No debáis a nadie nada. La Biblia dice, no le deban nada a nadie, hermanos, ¿sí? Aunque algunos pudieran pensar que este versículo lo que está diciendo es que no debemos de pedir prestado, hermanos. La realidad es que no se refiere tanto a no pedir prestado, sino se refiere a ser sabios y si tengo necesidad de pedir un préstamo, de pagarlo, hermanos. Pablo está diciendo, no sigan con deudas. Por otro lado, alguien pudiera pensar, entonces tampoco tengo que prestar. No, la Biblia no nos dice esto, hermanos. Más bien la Biblia nos dice incluso que nosotros tenemos que darle al que nos pida, que prestarle al pobre también. Hay algunas citas bíblicas que quiero leer con ustedes. El Salmo 37, verso 21. Dice lo siguiente, mis hermanos, Salmo 37, verso 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Así que Dios no quiere que seamos personas que no pagamos nuestras deudas. Él define a aquel que pide prestado y no paga como una persona impía. Mateo capítulo 5, verso 42, dice lo siguiente también. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La Biblia no nos dice que no prestemos, hermanos. Más bien, la Biblia nos dice que tenemos que ser generosos. Si prestamos, no cobremos intereses. Aunque este es otro tema, hermanos, a lo que yo voy es, el texto bíblico no está diciendo que no tenemos que endeudarnos, ni que no debemos de prestar. La Biblia lo que dice es que si tenemos necesidad de adquirir deudas, que paguemos, que no seamos como aquellas personas que piden prestado y que lamentablemente no pagan, hermanos. Así que esto es algo muy práctico, hermanos, y debemos de preguntarnos por qué el apóstol Pablo empieza en esta sección a hablar sobre las finanzas cuando el tema tiene que ver con aprovechar el tiempo, ¿sí? En el capítulo 13, regresamos a Romanos 13, verso 11, dice, y esto conociendo el tiempo,
que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este es un texto clave, hermanos. Dice, es la hora de despertar del sueño. La Biblia dice, aprovechen su tiempo, despierte. Eh, el apóstol Pablo empieza hablando de finanzas, hermanos, porque si usted está sobrepasado en deudas, entonces el tiempo está contra usted y no para usted. Cada vez está en más y más problemas. Si usted está invirtiendo dinero, el tiempo está a su favor. Si usted no está solvente en sus deudas, entonces tendemos, hermanos, a pensar todo el tiempo en nuestras deudas. Es en eso, en todo lo que pensamos. Y lamentablemente cuando eso sucede, hermanos, no estamos muy interesados en el Señor, porque en todo lo que estamos pensando es en cómo pagar las cuentas. Si usted, hermano o hermana, va a aprovechar su tiempo el resto de su vida, entonces yo le invito para que liquide sus deudas. No tenga deudas pendientes. Cuando lleguen, páguelas. El siguiente punto, hermanos, también en este mismo verso 8, hermanos, tiene que ver con edificar, y la forma de edificar es amar a todos, hermanos. Es amar a todas las personas. El apóstol Pablo empieza a mencionar desde el verso 8 hasta el verso 10 varios de los 10 mandamientos, incluye todos los 10 mandamientos, y en el verso 10 de manera especial dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, es el amor. Esto es lo segundo que todos tenemos que hacer si deseamos aprovechar el resto de nuestras vidas. Si desea aprovechar su tiempo, ame a todos. Es fácil amar a quienes son como usted. Es fácil amar a gente que es amorosa. Pero note que dice el apóstol Pablo, hermanos, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Es la deuda de amar a todos. En otras palabras, si soy creyente, si soy cristiano, estoy obligado ante Dios a amar a todos. Esa es mi primera responsabilidad ante Dios y ante mi prójimo, hermanos, antes que cualquier otra cosa. Y esa es su responsabilidad para conmigo y para con todos los demás. El amor, cuando es genuino, reconoce esta obligación, hermanos. Pero, dicho sea de paso, vivimos en una sociedad en donde las personas no quieren aceptar la responsabilidad de nada. Culpamos siempre a alguien más. ¿En cuántas ocasiones hemos escuchado a alguien decir, yo voy a hacer lo que es lo mejor para mí, voy a pensar en mí, ¿no? Contrario a este punto, hermanos, y no estoy en contra del amor genuino hacia uno mismo, pero el amor genuino, conforme a la palabra de Dios, reconoce que también tenemos obligaciones con otras personas. Tenemos responsabilidades con otras personas. Tenemos que respetar los derechos de los demás. Pablo enumera los mandamientos que tienen que ver con estos derechos. Él dice, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies. Si le amo, no voy a robarle su carro, no le voy a robar su esposa, no voy a codiciar nada que le pertenezca, no voy a envidiar su casa, no voy a ofenderle, voy a respetar sus derechos, etcétera. Eso es, hermanos, el verdadero amor. Hablar del amor hoy en día, hermanos, es reconocer que en el mundo el amor está mezclado con la lujuria. Muchas canciones de amor no son canciones realmente de amor, sino canciones de lujuria. Si la película o el libro son acerca de adulterio, no se refiere al verdadero amor, pues el verdadero amor no comete adulterio.
La Biblia dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Si usted se enfoca en el amor, entonces se va a enfocar en el cumplimiento de la ley. Y hermanos, esto verdaderamente simplifica la vida. Lejos de pensar todo lo que tiene o no tiene que hacer, lo que es correcto o lo que no es correcto, simplemente ame a las personas. Y fíjese cómo el apóstol Pablo, hermanos, menciona esto señalando en un tema de cómo aprovechar el tiempo. Estamos hablando de cómo administrar esta noche. Pablo dice, la noche está entrada y se acerca el día. Este momento en el cual vivimos es la noche, ¿verdad? Y dice, primero, asegúrense que sus finanzas están en orden. Este es un buen principio de administración del tiempo. Y luego dice, amen a todos si desean aprovechar su vida. Amen a todos. Así que es, uno, paguen sus deudas y dos, edifiquen, amen a todos. El tercer punto, hermanos, dice despierta. Debemos vencer la pereza espiritual. Y el verso 11 de Romanos 13 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nuestra salvación está más cerca ahora que cuando inicialmente creímos. Hermano, hermana, ¿cómo se despierta normalmente en la mañana? ¿Se ha dado cuenta que Dios pone a los opuestos juntos? En un matrimonio uno se levanta corriendo y otro hace más ruido en la mañana y dice, ay no, sírvame un café, quiero un café para poder despertar, ¿verdad? Así que aquellos de ustedes, hermanos, que tienen un esposo o una esposa o hijos que son ruidosos en la mañana, ¿verdad? Fíjense lo que dice Proverbios 27, verso 14, hermanos. Dice así, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará, hermanos. Así que tenemos que ser cuidadosos también en cómo despertamos y cómo despertamos a nuestro cónyuge, hermanos. Bueno, pero Pablo aquí está hablando de algo más profundo, hermanos. Él no está hablando del sueño físico, obviamente. Pablo está hablando de la pereza espiritual. Y está diciendo, siga adelante, ponte en marcha, el tiempo es corto. El tercer principio es este, aproveche cada oportunidad. Aproveche cada oportunidad. No sea apagado espiritualmente. Hermanos, pocas cosas son tan patéticas como un cristiano espiritualmente apático. ¿Sí? No seamos cristianos apáticos, no seamos cristianos sin entusiasmo, cristianos sin gozo, cristianos adormilados, hermanos. Pablo dice, despierten. Si usted quiere que su vida valga la pena, busque las oportunidades. Efesios capítulo 5, verso 11 dice lo siguiente. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. ¿Sí? Una persona, hermanos, que está espiritualmente despierto, está alerta, ¿verdad? Está alerta, tiene cuidado, hermanos, tiene cuidado de no participar en estas obras. ¿Por qué despertar? ¿Por qué estar alertas, hermanos? ¿Usted se ha dado cuenta que nuestro mundo está cambiando rápidamente? Estos últimos años, hermanos, han acelerado un cambio que ya se venía dando
y estamos literalmente en una revolución cultural, tecnológica, ideológica, y, y en medio de estos cambios tan rápidos, de esta revolución tan fuerte, muchos cristianos están durmiendo, hermanos. Muchas iglesias todavía están tratando de usar métodos de hace 50 años, de hace 40, 30, 20 años para alcanzar a la gente hoy en día. No se han puesto al día. El mensaje es el mismo, pero hoy usted tiene nuevos métodos para alcanzar a nuevos grupos de personas. Y para eso necesitamos estar despiertos, estar alertas. Pero por otro lado también está otro aspecto, hermanos, y es que el tiempo es corto. Cada vez está más cerca y cerca la venida de Cristo Jesús. La hora ha llegado. Esta es una frase que el Señor Jesús utilizó frecuentemente. Juan el Bautista también la utilizó frecuentemente. El tiempo ha llegado. No podemos estar durmiendo. Está más cerca la venida de Jesús que hace 1900 años cuando Pablo escribió esto. Así que Pablo nos escribe y nos dice, despierta, tienes que estar alerta. Uno de los peores enemigos de la vida del cristiano es la demora, hermanos, es la procrastinación. Uno de estos días me voy a tomar en serio las cosas de Dios. Uno de estos días me voy a unir al grupo familiar. Uno de estos días, 3 puntos suspensivos. Y hermano o hermana, usted complétele. El hecho es que ninguno de nosotros tiene garantía de mañana. La venida del Señor está cada vez más cercana. Ninguno de nosotros tiene el lujo de desperdiciar el tiempo. Hermanos, ninguno de nosotros, honestamente, tiene el lujo de decir algún día. Cualquier cosa que vaya a ser o a hacer para Cristo, hágala hoy. No la posponga. El tiempo es corto. Tenemos que despertar. ¿Cómo debemos vivir de acuerdo a la segunda venida? Recuerde, pague sus deudas, edifique, ame a todos y despierte. El cuarto punto, hermanos, prepárese para la batalla. El verso 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Aquí hay una analogía de un ejército, hermanos. La tragedia es que muchos cristianos no saben que están en una guerra. No saben que hay una guerra que está tomando lugar. Son desconocedores que desde el momento en que usted y yo nos hacemos cristianos, nosotros nos hemos vuelto enemigos del enemigo de Dios. Y es muy importante darnos cuenta que estamos en una batalla espiritual. Es una lucha por nuestro crecimiento espiritual, una lucha por las vidas, por las almas que están a nuestro alrededor. Y la analogía más utilizada en el Nuevo Testamento para los cristianos es la de un soldado, es la de un ejército, hermanos. Más que cualquier otra cosa, Pablo compara la vida cristiana con ser un soldado. Él dice que ahora que usted está despierto, espiritualmente, tiene que levantarse y tiene que vestirse. ¿Y qué tiene que vestir un soldado de Dios? Dice Pablo, hermanos, que tenemos que ponernos la armadura de la luz, hermanos. Preparémonos para la batalla, hermanos. Efesios capítulo 6 nos da una descripción excelente de la armadura de Dios. ¿Cómo se pone la armadura? Quizá una forma sea leer la Biblia diariamente. Bueno, cuando usted lee, cuando estudia la palabra de Dios, cuando medita en ella, yo creo que usted se está poniendo la armadura de Dios.
Cuando usted y yo oramos y tenemos un tiempo devocional, ese es el mejor momento porque nos estamos poniendo la armadura de Dios. Póngase la armadura de Dios, úsela, enfrente al mundo, pero no lo enfrente sin protección. Prepárese cada día para la batalla. El punto 5 dice, purifique, mantenga un estilo de vida puro. Y el verso 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, ¿verdad? ¿Qué significa una vida pura, hermanos? Bueno, uno es una vida de autocontrol, no orgías, no borracheras, no abuso, ¿verdad? De las drogas, del alcohol, hermanos. En Roma en particular había muchas orgías, había mucha glotonería, había mucho alcoholismo también, hermanos. Creo que Roma era muy parecida a nuestras ciudades hoy en día. Y bueno, pues la Biblia nos dice que tenemos que disfrutar de una vida de autocontrol. 2, es una vida de pureza moral también. La Biblia nos invita a alejarnos de la inmoralidad sexual y del libertinaje, hermanos. Esto está a nuestro alrededor, en los medios de comunicación. A lo mejor usted pudiera decir, yo no estoy involucrado en esto, ¿verdad? Pero tenemos que estar muy conscientes que en todos los medios de comunicación está, hermanos. ¿Qué diferencia hay entre inmoralidad sexual y libertinaje? Bueno, libertinaje, hermanos, es cuando ya hay una jactancia de la inmoralidad, ¿no? El libertinaje es cuando las personas siguen haciendo las mismas cosas que antes hacían, pero que las ocultaban. Ahora el libertinaje es, las sigo haciendo, pero ya no las oculto, ya las hago en público, escribo libros sobre esto, organizamos desfiles y marchas por las calles para promover un estilo de vida, publicar lo que está mal hecho, hermanos. 3, vivir una vida de armonía y de amor, hermanos. Fíjense cómo menciona primero orgías, borracheras, inmoralidad, y luego habla Pablo de disensión y de celos, que son pecados no tan escandalosos, socialmente más aceptables, pero el hecho de que estén en esta lista es porque para Dios son iguales que la inmoralidad, hermanos. Dios considera a la persona que causa división y disensión en la iglesia tan mal como la persona que va a borracheras o a orgías, porque las 6 están en el mismo versículo. Dañar la unidad de la iglesia, hermanos, participando de rumores y pláticas negativas, es una ofensa seria. Es algo tan serio que Pablo lo mencionará 2 veces más al finalizar el libro. ¿Ha conocido usted alguna vez a alguien que disfruta causar peleas? Personas que disfrutan la emoción de ver a otras personas discutiendo. Pues Dios dice que esto no solamente es un uso ocioso del tiempo, que es pecado, hermanos. El punto 6, arréglese, vístase, aprenda a pensar como Jesús. Dice el verso 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué tiene que ver esto con vestirse de Cristo? Vestirse de Jesucristo y no pensar en las cosas malas. Aprender a pensar como Jesús. Eso es lo que significa vestirse de Jesucristo. Significa tener los pensamientos de Jesús. Pensar
de la manera en la que Él lo hace. Recordemos lo que Romanos 12, verso 2 dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente, hermanos. Hermano y hermana, si deseamos aprovechar nuestro tiempo, aprendamos a pensar como Jesús. Aprendamos a pensar como el Señor Jesucristo. Recapitulando, seis acciones para lograr lo mejor con el tiempo que Dios nos ha dado. Pague sus deudas, ame a todas las personas, despertemos, venzamos la pereza espiritual, prepárese para la batalla, purifique su vida, mantenga un estilo de vida agradable a los ojos de Dios, puro, arréglese, vístase, apréndase, aprenda a pensar como Jesús. Yo quiero invitarle, hermano y hermana, a tener un tiempo personal de evaluación entre usted y el Señor. El hecho es que ninguno de nosotros tiene ni siquiera garantía de la semana que viene, menos del mes siguiente, mucho menos del año siguiente. Todo aquello que usted quiera hacer por Cristo, hágalo ahora. Ahora Él dice: despierta y date cuenta que el tiempo es corto. Yo le invito para que usted le pida al Señor con todo su corazón: Señor, quiero aprovechar el resto de mi vida, ya sea que tenga 5 días, 5 semanas o 50 años, el tiempo que sea. Ayúdame, Señor, a aprovechar para tu honra y para tu gloria, y que cada día cuente para el honor de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.